buenas a todos los moteros y moteras que me seguís a través de mi canal de YouTube. Soy ZOZ y os doy la bienvenida a este vídeo en el cual, por petición popular, vamos a ver la Biblia de las curvas del tirón. Pero antes, escuchar esto. Vais a flipar. Lo dicho, ahora que vuelve el buen tiempo, para aprender o refrescar conocimientos, vamos a ver de nuevo la Biblia en las curvas, doblada al castellano para que la entendáis mucho mejor. A ver si con ello conseguimos evitar algún que otro susto. Venga familia, vamos a ello. Vamos a ver el mejor vídeo para todo motero. Estar bien atentos. Para doblar este vídeo se ha pedido permiso a Kate Code y se han pagado los derechos de copyright del mismo. Su difusión en otro canal está prohibida. Por otro lado, no imitéis las acciones del vídeo, ya que están hechas por profesionales. Vídeo basado en el libro de Kate Code, Giro de Muñeca Volumen 2, el cual si sois moteros también os recomiendo que os leáis. Bienvenidos a la Biblia de las curvas. Veo que llevas unos neumáticos Dunlop Sport. Sí, deben de ser buenos. ¿Van bien en curvas? No van mal. Pero... no sé. Sí, ya lo veo. Chicken strips. Joder, la moto es rápida. Más rápida que yo. Vamos a ver las demás motos. A ver qué tal. Joder. Oh, Dios. Este tío tumba. Parece que sepa pilotar bien. Mira cómo roza estribera. No veas. Y flipa con la rueda. Madre mía. Dios. ¿Os puedo ayudar en algo, chavales? ¿Esta es tu moto? Así es. Oye, ¿cómo consigues hacer algo así con una moto como esta? He aprendido algunas cosas a lo largo de los años. Ya veo, ya. ¿Puedes aconsejarnos? ¿Consejos? Eso es un tema interesante. ¡Frena con la moto recta! Para nada, chaval. Se frena entrando en curva. No, tío. Seguro que hay contramanillar en las curvas. Anda más en moto, con el tiempo lo harás mejor. ¿Qué va, qué va? Tienes que saber por dónde pasar. Conduce seguro. Ya sabes que hay que bajar marcha para frenar. No. Usa los frenos. No, tío. Haz contramanillar. Con el cuerpo, tío. Con el cuerpo. Tienes que ser suave. Uno puede escuchar muchos consejos sobre pilotar. Aquí tenéis. Empezad con esto. Esta es la Biblia de las curvas. Llevárosla, leedla durante esta semana y me la devolvéis. Gracias, tío. De nada, que os vaya bien, chicos. A ti también. Nos vemos. Hola, soy Kate Code. Escuchamos muchos consejos sobre cómo pilotar. Algunos de ellos son malos, otros bien intencionados y otros orientaciones útiles. Veamos su lógica comparada con la tecnología del pilotaje. Tomemos el contramanillar como ejemplo. Por lo general, nuestro primer vehículo tiene 3 ruedas, como este triciclo. Gira el manillar a la izquierda e irá a la izquierda. Gira el manillar a la derecha e irá a la derecha. Sencillo, ¿verdad? Nuestras primeras experiencias en 2 ruedas suelen ser con ruedines. Ahora tenemos un vehículo de 4 ruedas. Por nuestra experiencia en el triciclo, de forma instintiva, giramos a la derecha para ir a la derecha. Y funciona. Con el tiempo, un método de entreno para ir con tan solo 2 ruedas consiste en levantar los ruedines. Ahora tenemos la receta perfecta para el desastre, pues nos faltan 2 ruedas. Lo que era un triciclo se ha convertido en una máquina tremendamente inestable. La niña espera conducir como en todo lo que ha montado hasta ahora. Sin embargo, mirad lo que ocurre. Gira a la derecha y la bici se inclina a la izquierda. Exactamente como en todos los vehículos de 2 ruedas. Incluso con los malos consejos de nuestro instinto de supervivencia, nos apañamos para conducir. Pero, ¿realmente entendemos la tecnología que hay detrás? Todos los vehículos de 2 ruedas se pilotan de forma distinta a los de 3 y 4 ruedas.
Para girar a la derecha, se empuja el semimanillar derecho, y esta acción inicia el giro. Luego, la bici se inclina y la rueda gira hacia el interior de la curva. Esto se llama contramanillar. Por eso, al principio, los ruedines nos provocan bastante confusión, pues el contramanillar va en contra de todo lo que habíamos aprendido. Así se hace, pequeña, muy bien. Muy bien. Ahí está, bien hecho. Escucha, chaval, tomar una curva es sencillo. Basta con que te apoyes en la estribera de dentro. Tira de la moto hacia adentro con tu rodilla. Empuja el manillar hacia abajo e inclina el cuerpo hacia adentro. ¿En serio? Yo no sabía eso. Consejos falsos y engañosos como ese me llevaron a inventar la moto NBS, Nobody Steering Bike. Veamos si nos ayuda a aclarar alguna realidad sobre cómo tomar las curvas. He instalado unos manillares extras en esta moto. La idea es eliminar al manillar real de la ecuación para descubrir cuál es el efecto real del body steering. El acelerador extra en el manillar superior permite al piloto mantener la velocidad. Aun con cambios brutales en la distribución del peso del cuerpo, sin control sobre el manillar, la moto apenas cambia de dirección. Esto jamás nos permitiría hacer, por ejemplo, el sacacorchos de Laguna Seca. Apoyar el peso en la estribera es otro mito. Aun con todo el cuerpo apoyado en una estribera, la moto apenas se desvía. Y una vez empieza esa desviación, el peso tiene aún menos impacto. Los buenos consejos no siempre ayudan al piloto a tener un control real, y pueden llegar a impedir que seamos capaces de hacer esto. Con un poco de contramanillar, empujando el semimanillar, se consigue, y el piloto tiene el control. Aquí hemos instalado un rudimentario indicador en el depósito para mostrar el efecto del contramanillar. Demos una vuelta y veamos lo que pasa. Fijaros en cómo la aguja indica que el manillar se mueve primero a la izquierda y luego a la derecha. Y así todo el rato. Esto es el contramanillar, y es la única forma de hacer que una moto gire con precisión. Es realmente sencillo. Basta con empujar un semimanillar y la moto responde instantáneamente. Eso es todo lo que hay que hacer, y funciona siempre, incluso con un solo dedo. La idea de que se gira con el cuerpo viene del hecho de que al inclinarse a la derecha, uno inconscientemente empuja el semimanillar derecho, y esto provoca el que se haga contramanillar hacia la derecha, y lo mismo para ir a la izquierda. Girar con el cuerpo es solo uno de los mitos de montar en moto. Hay quienes creen que girar con el cuerpo funciona porque pueden maniobrar la moto quitando las manos del manillar. Aún así, cuando movemos el cuerpo en la moto, realmente se produce una acción de contramanillar. Fijaos bien en el indicador. Algunos pilotos, en cambio, están equivocados con respecto de cómo maniobran la moto cuando están en curva, pues es exactamente igual. Para cerrarse más, se presiona el semimanillar interior a la curva. Para abrirse y poner la moto derecha, se presiona el semimanillar externo. El contramanillar siempre funciona. El contramanillar es una pieza de la tecnología del pilotaje que te ayudará a mejorar el control de la moto en toda situación. Pero veamos ahora otros aspectos de montar en moto. Chicos, realmente tenéis lo último en tecnología, ¿verdad? Fíjate en el tamaño del neumático trasero y fíjate en el tamaño de los discos. Seguro que podéis volar con ellas, ¿sí? El chasis es lo suficientemente rígido para soportar la fuerza de frenado y el agarre de los neumáticos. ¿Y cuántos caballitos tiene? Más de 100. Sobre los 150. Supera los 200 por hora. ¡Impresionante! Supongo que toda esa tecnología puede marcar la diferencia. Ya te digo. A veces la última tecnología puede con el piloto. Lo que se necesita es una tecnología de pilotaje capaz de igualar la tecnología de la máquina. Después de un siglo de desarrollo, las motocicletas se han convertido en máquinas de precisión para tomar curvas, pero eso no elimina los errores del piloto. Vamos a ver qué es lo que impide a los pilotos sacar partido de todo ese potencial.
Tío, estaba pilotando al máximo de lo que soy capaz y simplemente desapareció. Sí, tío, yo también. Oye, ¿hay algo en ese libro que nos dio que hable sobre ir más rápido? Aquí hay algo. Para mejorar de verdad, los pilotos pueden alcanzar un buen nivel de habilidad técnica. Pero solo si pilotan a un 75% de su límite. Todo el mundo está de acuerdo, de algún modo, que las reacciones de supervivencia... ¿Reacciones de supervivencia? ¿Qué es eso? ¿Es como el miedo? Sí. Las reacciones de supervivencia, o RS, son la eterna barrera que impide que los pilotos logren sus objetivos. Es verdad. Cada vez que intento aumentar mi ritmo, me meto en todo tipo de problemas. Es como si tuviera miedo a ir más allá de mis límites. Pero no estoy seguro de a qué le tengo miedo. Sí, lo mismo que yo. Definitivamente es mi límite personal. Lo describiría más como un... ligero pánico. No sé. Sigamos. ¿Y mi llave? ¿Y mi llave? ¿Qué quieres decir? No la saqué y no están. Revisa la mochila. Es un hecho establecido. Nuestro instinto de reacción de supervivencia, o RS, arruinan las esperanzas de un piloto de tener confianza y control. Al pilotar existen 8 reacciones de supervivencia o RS distintas, y las podemos ver todas analizando este accidente. Aquí podemos ver cómo el piloto está tratando de usar el cuerpo para girar, cuando debería haber hecho el contramanillar, por lo que no entra en curva y se abre al exterior. Si hubiese sabido manejar la moto, habría evitado el accidente. Retrocedamos un poco y veamos qué errores se cometieron. Usa el acelerador para estabilizar la moto, pero corta el gas a mitad de la curva. La moto se levanta un poco y aquí la tenemos, la RS número 1. Cortar gas por culpa del pánico. Ahora está inclinando el cuerpo en sentido contrario del ángulo de la moto. Esto aumenta el ángulo de inclinación de la misma, pero esta no gira lo suficiente. Y esto, señores, ha sido otra RS. Ahora la moto es inestable y está en una trazada que se abre, por lo que se aferra al manillar. La RS más común. Nada de esto ayuda. Se está saliendo y entra en pánico. Mira a todos los lados menos donde debería, a la trazada. Esto es pánico visual. Su atención se centra completamente en aquello contra lo que no quiere chocar. ¿Otra RS? Pues sí. En caso de pánico, vamos donde miramos. Y está yendo de cabeza hacia el tronco en el que fija su atención. La RS número 6. Al perder la concentración, no puede girar de forma eficiente. Y acaba paralizado y aferrado al manillar. La RS número 7. Como no puede girar, frena. Esa es la RS número 8. Su maniobra perezosa es la que ha provocado todo el lío, pero todo empezó al cortar gas, por lo que primero echemos un vistazo al control del acelerador y a cómo funciona. ¿Qué? ¿Cómo vas? Mi moto iba fatal en esas curvas de ahí atrás. ¿Y la tuya? No iba mal, pero no tenía todo el agarre que me habría gustado. Quizá el asfalto estaba algo deslizante. Creo que necesito ajustar la suspensión un poco. ¿Sabes cómo se hace? Sí, pero no sé mucho. Oye, ¿en ese libro pone algo de cómo configurar las suspensiones? Aquí dice que entender las especificaciones de comportamiento de la moto es un paso para reducir las RS relativas al control de acelerador que impiden que tu pilotaje mejore. Suena bien, pero ¿qué significa? Considerando que la mayoría de las máquinas en una situación estática de velocidad constante tienen una distribución de peso de aproximadamente 50-50, podemos empezar a determinar las guías para un control correcto del acelerador en curva. El hecho de que el área de contacto del neumático trasero sea mayor que la del delantero nos está diciendo algo. Dame más peso, yo puedo gestionarlo. Nuestra tarea consiste en transmitir entre un 10 y un 20% más de peso en la rueda trasera, para darle así la carga apropiada.
Hablando en términos técnicos, debemos aplicar entre 0,1 y 0,2 Gs de aceleración para lograrlo. Hablando de forma menos técnica, sería la aceleración que se genera cuando aceleramos de forma suave en quinta. Básicamente es dar un pelín de gas e irlo incrementando poco a poco, tal que así. No es mucha aceleración, pero basta para transferir el peso. Sin importar el rango de revoluciones por minuto, debemos mantener la transferencia de peso manteniendo la aceleración. De aquí sacamos la primera regla del control del gas. Y es que, una vez que abrimos gas, se debe seguir abriendo de forma uniforme, suave y continua durante el resto de la curva. Esta no es solo una técnica de carreras, sino que se aplica a todas las curvas y a todas las motos. Una vez que se logra una transferencia de peso correcta usando el acelerador, cualquier cambio en esa distribución disminuirá la tracción disponible. Algo muy importante, especialmente en condiciones de poca tracción. Una vez que la moto está totalmente inclinada, romper la regla número 1 con un mal control del gas quitará o añadirá demasiado peso a esa combinación particular de moto y neumáticos. En cambio, aun en malas condiciones de tracción, un buen control del gas ofrece la máxima estabilidad y agarre. Que se vaya la moto es la consecuencia negativa de abrir o cortar el acelerador. Además, tanto en rodadas en circuito como en carreras, cada vez que abras y cortes el acelerador o incluso el dudar si hacerlo o no, te hará perder tiempo, por lo menos una décima de segundo, el equivalente a una moto en una curva de baja o media velocidad. En curvas de alta velocidad, el mismo error te saldrá aún más caro. Pues evidentemente la resistencia del aire es mucho mayor a más velocidad. Si la superficie es deslizante, ¿queréis sobrecargar la rueda delantera o la trasera? ¡No! Correcto. Si sois bruscos o inconscientes con el control del gas, ¿se perderá la tracción? ¡Sí! Exacto. Con un buen control del acelerador, ¿se distribuirá correctamente el peso entre las ruedas delantera y trasera? ¡Sí! Exacto. Ahora, ¿cuál es la regla número 1 del control del gas? Una vez que se abre el acelerador, se debe seguir abriendo de forma uniforme, suave y continua durante el resto de la curva. Bien. Ahora, repetirlo para vosotros mismos 1000 veces más. Una vez que se abre el acelerador, se debe seguir. Este piloto retrasa la aceleración y puede acelerar con fuerza a la salida de curva. En cambio, este otro piloto aplica un buen control del gas y lo abre limpiamente. No logra una aceleración tan brutal como el primer piloto. Pero, ¿cuál es el resultado real en velocidad de salida? Una gran diferencia. Existen dos circunstancias que permiten saltarse la primera regla del control del gas. El punto en el que se endereza la moto al salir de curva es la primera de ellas. A medida que la moto se va levantando, podemos ser más agresivos con el gas. De hecho, en un determinado momento, este se puede abrir al máximo. Coordinar, por un lado, la aceleración con enderezar la moto maximiza la forma de salida de cualquier curva en motos de cualquier tamaño. La mayoría de los pilotos espera a que la moto esté ya casi derecha antes de aumentar la aceleración. La forma correcta se basa en la coordinación precisa entre enderezar la moto y acelerar. Mirad qué diferencia. Bastante grande. La segunda excepción a la regla número 1 del control del gas es el control de tracción. Con él, los pilotos pueden ser mucho más agresivos en la curva y saliendo de ella. Las curvas con doble vértice son otra excepción. Como en el fondo se trata de dos curvas diferentes, puede ser conveniente tener que soltar el gas o dejar de acelerar entre ambas.
mira! ¡Una CBR 1000! ¡Y un R6! ¡Mira al tío de la Repsol! No es suave con el gas. ¡Seguro que le duele la muñeca! ¡Te lo dije! ¿Qué miras, chaval? ¡Tus neumáticos! ¿Qué sabéis de motos, chavales? Una vez que se abre el acelerador, se debe seguir abriendo de forma uniforme, suave, continua durante el resto de la curva. ¿Desde cuándo montes en moto? Desde hace unos 3 meses. ¿Y alguna vez habéis ido a una escuela de pilotaje? No, pero tenemos este libro que nos dio un tipo. ¡Ya! ¡Sigue leyendo! Vamos chicos, hora de irse. En algunos puntos no puedo evitarlo. Sigo cortando y abriendo el acelerador. Yo iba bien. Completamente perfecto todo el tiempo. Yo todavía no logro mantener el acelerador estable. Es la RS número 1. Cortar y abrir el acelerador cuando no deberías. Exacto. Reacciones de supervivencia. ¿Cómo puedo olvidarme de eso? Un buen pilotaje implica una tracción predecible, y una buena tracción depende de una suspensión que funcione correctamente. En la parte media de una curva con una moto bien configurada, las horquillas y amortiguaciones funcionan mejor, por así decirlo, en el rango medio. Con un buen control del acelerador, se puede ver que las horquillas se encuentran en el rango medio en la parte media de la curva. ¿Eso es lo mejor? ¿Está contenta la moto? ¿Estarías tú contento cuando la moto está contenta? Sí, sí y sí. ¿En qué rango queremos que funcione el amortiguador trasero? En el del medio. En ese rango es en el que mejor va. Ese es su mejor punto, al igual que con las horquillas. Una vez que vuelve a acelerar, el peso se empieza a transferir a la rueda trasera. La suspensión trasera se vuelve entonces en nuestra principal preocupación. Ahora debemos confiar más en ella para obtener estabilidad y tracción. Al contrario de lo que la gente cree, acelerar con fuerza hace que la parte trasera de la moto se levante. Y esto pasa en todas las motos. A medida que se levanta, la suspensión trasera se vuelve más rígida, lo que significa que la rueda trasera no es capaz de mantener de forma efectiva el contacto con la superficie de la carretera, por lo que se pierde tracción. Esto se muestra muy claramente cuando vemos la velocidad de la rueda delantera en comparación con la de la rueda trasera en una recta. Y mirar la suspensión de la rueda trasera, casi llegando a tope. Repito, esto no funciona bien. Con un buen control del acelerador, logramos aquello para lo que la moto está diseñada: una suspensión funcional y una tracción óptima. Otro inconveniente de la reacción de supervivencia número 1, cortar el gas, es la reducción en la altura al suelo. No solo se comprime la parte delantera, también la trasera, lo que disminuye aún más la altura. Ejemplos perfectos. Cuando el piloto es brusco por los frenos, la rueda delantera es más pesada y entorpece la frenada. Por supuesto. Al loro. Tío, qué suave. Un buen control del acelerador hace que la suspensión trabaje adecuadamente y que la moto vaya suave. A ver si lo podemos pillar. Nuestros novatos puede que hayan entendido la idea de un buen control del acelerador, pero ciertamente todavía no lo dominan. Me tengo que ir. Adiós. Me imaginaba que vendrían por aquí. Bueno, hemos descubierto por qué eres tan suave. Lo entendieron.
La configuración de las horquillas, amortiguadores y suspensiones crean el potencial para un buen pilotaje. El control del acelerador convierte ese potencial en una realidad. Un buen control del gas tiene un gran impacto en los derrapes. En derrapadas controladas como esta, un buen control del acelerador mantiene la estabilidad. En derrapadas involuntarias o inesperadas, cortar el gas solo empeora las cosas. Mirad esto. Un buen control del gas, a la inversa, puede llegar a salvarte de un high side. Una desaceleración suave, por ejemplo, funciona mucho mejor que cortar el gas de golpe. Es muy recomendable practicar tanto la desaceleración como la aceleración, pues cuando llegue el momento podría marcar la diferencia. Al margen de situaciones realmente horribles como aceite en el pavimento, ¿cuáles son las situaciones normales que activan nuestra RS de cortar el gas? ¡Vamos a verlas! El agua y la arena son dos grandes preocupaciones para la mayoría de los pilotos. Aunque no hay que ser agresivo en situaciones como esta, ciertamente tampoco debes cortar el gas. ¿Cuál es la mejor opción si el suelo es realmente deslizante? Pues bien, enderezar tanto la moto como puedas y pasar cuando menos inclinado, mejor. Parece que un buen control del gas resuelve muchos de nuestros problemas al pilotar, ¿verdad? ¡Sí! Existen muchos factores que afectan a la trazada de un piloto en curva, y veremos eso más tarde. El punto de ahora es este. Sin importar la trazada, abierta, media, cerrada o como sea, un buen control del acelerador es el indicador para juzgar qué tan buena es. Muchos no sabemos el porqué. Si soltamos el gas en una curva, la moto se endereza y se abre. Vamos a analizarlo. Una vez estamos inclinados y se deja de acelerar, el peso se transfiere a la parte delantera comprimiendo las horquillas. Este peso acaba en la rueda delantera y aumenta su área de contacto. Esto crea un agarre adicional en el área de contacto hacia el interior de la línea central de la moto. Ese agarre provoca el contramanillar que endereza la moto y hace que se abra en la curva. Todo esto puede parecer confuso, en especial si el piloto espera cerrarse en la curva cuando deja de acelerar, y descubre que ocurre todo lo contrario. Un momento después, cuando la moto ha decelerado, esta pierde velocidad, se inclina y finalmente se cierra en la curva. Usar los frenos en curva tiene el mismo resultado. Cuando el peso se transfiere hacia adelante, el resultado es el mismo. La moto se levanta. Mantener un gas constante también hace que la moto tienda a abrirse, y esto se nota aún más a velocidades elevadas o inclinaciones extremas. Acelerar demasiado y antes de tiempo también sacará la moto de su trazada, pues esta se abrirá. Acelerar con demasiada lentitud, por otro lado, hará que la moto no responda. Tal y como podemos observar, con un buen control del acelerador, la moto parece y es estable en la trazada, y además sale de curva con mayor velocidad. Saber cuánta aceleración quiere y necesita la moto para ser estable, para tener una buena tracción y para mantener la trazada, es el arte de un buen control del gas. Existen opciones en las trazadas, pero las buenas siguen la regla del control del gas. Joder, me estoy abriendo en la salida de las curvas casi siempre, y estoy siguiendo la regla de control del gas. No tiene sentido. ¿Qué dice el libro? Tienes que acelerar lo más pronto posible. Definitivamente estoy haciendo eso. Pero igual yo me voy abriendo y no puedo mantener la trazada. La mía mantiene la trazada, solo que es demasiado inestable a la entrada. No me voy largo en la salida, pero la moto no está bien plantada hasta después de llegar al vértice. No sé qué hacemos mal. Déjame ver eso. Ajá, escucha esto. Para lograr un aceptable control del acelerador, se debe completar la maniobra antes de ejecutarlo. Eso no significa en el vértice, ni justo antes ni justo después, ni en cualquier parte en particular de la curva. Significa lo antes posible, una vez que se ha completado la maniobra de giro. Nunca había pensado eso. A mí me habían dicho que tenía que esperar hasta que llegara el vértice. Me daba miedo acelerar antes. Veamos las 6 consecuencias de cortar el acelerador y por qué es tan importante seguir la regla del control del gas y volver a acelerar lo antes posible una vez la moto se ha tumbado.
Como hemos comentado, el peso se transfiere hacia adelante cambiando la tracción disponible, por lo que hemos perdido el punto perfecto del trabajo de la suspensión, el punto medio. La moto tenderá a sobrereaccionar en pavimento en mal estado y puede volverse un poco nerviosa. Al volverse inestable, la moto tiende a abrirse en las curvas, tal y como vimos antes. Al no tener aceleración, perdemos distancia al suelo en ambos extremos de la moto. Y por último, la moto pierde velocidad. Estos son los 6 efectos que tiene esperar demasiado antes de volver a acelerar. Volver a acelerar lo antes posible resuelve todos estos problemas, y la moto se vuelve estable y predecible. Pero, ¿es posible acelerar antes de tiempo? Este piloto aceleró antes de tiempo, pero la solución fue la correcta. Desacelerar, bajar velocidad, ajustar dirección y luego volver a acelerar. Inclinar más y acelerar en este punto de la curva es una causa habitual de accidentes. Esta es la forma en la que se debería hacer. ¡Hey! Ya no hay chica strips. Sí, supongo que ya tenemos un mejor entendimiento del control del gas. Y más confianza en el agarre. Cierto, el control del acelerador es el secreto para sacarle el jugo a la moto, pero hay un sitio al que tienen que ir para ver si lo han pillado. El circuito. Os veo en el circuito, chicos. Te puedes seguir hasta esta curva rápido, pero después te fuiste como un tren. ¿Por qué entras demasiado rápido en la curva? Entrar demasiado rápido en las curvas es un error común de los pilotos. Ser demasiado atrevido con la velocidad y los frenos a la entrada por lo general afecta de forma negativa a la aceleración en la entrada y en la parte media de la curva. Ese fue tu error. ¡Míralos! Entonces, cuando mi brazo sube, estoy acelerando. Y cuando mi brazo baja, estoy desacelerando. Mi mano izquierda os dice lo que está haciendo mi mano derecha con el gas. ¿Ok? Vale. Lo logré en la primera curva. Pero ese vértice doble... Pero tío, es que sigues entrando muy rápido. Sí, tienes razón. Es la RS número 1 en otra forma. Le doy mucho al acelerador antes de entrar. Luego dejo de acelerar y pierdo velocidad. Entrar a la curva demasiado rápido distorsiona su sensación de velocidad. Echemos un ojo. Entrar demasiado rápido en cualquier curva hace que nuestro campo visual se estreche. Perdemos nuestros puntos de referencia, lo que afecta a nuestra sensación de velocidad. Esta es una de nuestras RS. Nuestro novato todavía entra demasiado rápido en las curvas y corta el acelerador, con lo que perderá velocidad de entrada y una aceleración limpia y temprana. Esto es poco fino. Hasta en situaciones de baja velocidad, el acelerador es nuestro amigo, pues ninguna otra cosa estabilizará la moto. Una vez que se dominan las RS del control del acelerador, se habrá dado un paso de gigante para controlar la moto y para confiar en ti mismo a cualquier velocidad.
Entender lo que tu moto exige y necesita es importante. No es necesario ser un campeón mundial para darse cuenta de que el control del acelerador optimiza la suspensión de la moto, mejora el paso en superficies irregulares, te ayuda a mantenerla trazada y optimiza la tracción prácticamente en cualquier situación. Tío, pilotar en el circuito es agotador. Sí, y yo tengo algo de inflamación. Y apenas puedo apretar el freno. Es como hacer motocross una y otra vez. Tendremos que ir al gimnasio y hacer deporte más a menudo. Ya. Mi primera reacción sería decirles que se relajen. Echemos un ojo más de cerca a cómo una tensión excesiva crea inestabilidad y... cansa al piloto. Aquí tenemos un tipo que se aferra demasiado fuerte, lo que provoca que el piloto reciba demasiadas vibraciones. Cuanto más fuerte te aferras, mayores parecen los baches. Además, también se amplifican las pequeñas vibraciones del tren delantero. ¿Por qué se mueve el manillar? ¿Qué es lo que busca? Trata de buscar una posición que estabilice la moto, manteniendo la alineación correcta entre las ruedas delantera y la trasera. La moto hace esto sin necesidad de ayuda del piloto. Si el piloto pudiera aferrarse con fuerza suficiente como para evitar que el manillar se moviera, solo lograría amplificar ese bamboleo. La fuerza que el piloto ejerce sobre el manillar genera resistencia y un efecto de deformación en el área de contacto de la rueda delantera. Ahora el tren delantero tiende a rotar alrededor de ese punto de resistencia, y el bamboleo se hace más intenso. Terminar de hacer un caballito es un ejemplo extremo de ese efecto. Fijaos en cuando cae la rueda delantera. Veámoslo de nuevo. Cuando la rueda delantera cae, al no estar alineada con la dirección del desplazamiento de la moto, se genera una gran resistencia en el área de contacto. Inmediatamente la rueda trata de alinearse con la dirección de desplazamiento de la moto. Observar la enorme deformación de la rueda delantera una vez que cae. Cuando la rueda delantera vuelve a alinearse, el tren delantero da una sacudida. Mirar toda la vibración que se crea en el tren delantero cuando el piloto sujeta con fuerza el manillar. En cambio, yendo estable en la moto pero con los brazos más relajados, todos esos movimientos se reducen. Sujetarse con demasiada fuerza transmite las vibraciones del motor y del asfalto a nuestras manos y brazos, causando que estos se cansen o se duerman. Esto causa que uno se sujete aún con más fuerza. Esto se va retroalimentando y puede llegar a distorsionar fácilmente nuestra sensación de velocidad. Cuando el piloto responde sujetando con más fuerza el manillar, todo empeora. De nuevo nos está afectando la RS número 2, aferrarse al manillar. En condiciones de superficies irregulares, un piloto que tense la espalda pierde la armonía con su moto y tenderá a saltar sobre el asiento. Esto genera más movimiento de la suspensión. Las piernas son una increíble ayuda para las suspensiones de tu moto en estas situaciones. En estos casos, si nos apoyamos menos en el asiento y utilizamos más las piernas a modo de suspensión, nos será de gran ayuda. La mayoría de los pilotos se asustan al ser desplazados por el aire de otros vehículos o por el viento y se aferran al manillar. En ese caso, como el cuerpo es empujado por el viento, la moto cambia de dirección dirigida por el viento. En cambio, si conducimos más relajados, el efecto del viento sobre la moto será menor. Otras tareas esenciales del piloto se ven igualmente afectadas al aferrarse al manillar con demasiada fuerza. Ir muy tenso al manillar cuando estamos en unas curvas bacheadas provocará que el acelerador se abra y se cierre. Esto afectará a la suspensión y a la tracción de la moto, ya que no se mantendría un buen control del gas. Pilotar relajado soluciona ese problema. Conducir rígido puede provocar sacudidas en tu casco y que tu visión sea borrosa. Además, cuanto más fuerces la cabeza por tenerla quieta, más se moverá. Esto puede provocar incluso dolor de cuello. Recuerda, ligero y relajado implica suavidad. ¿Alguna vez te has visto corrigiendo de mientras estás en la curva? Esto es otro aspecto de la reacción de supervivencia número 2. Aferrarse al manillar. A medida que la moto se abre, o a ti te parece que se abre, la RS número 2 entra en acción. Y tratas de corregir la dirección.
Eso hace que la moto sea inestable y se vaya abriendo en la curva. Pero es un error muy común. Y bien, ¿cuánta fuerza hace falta realmente en el manillar para mantener la trazada? Como podéis observar, con un buen control del gas, ninguna. Mira esto. No ayuda para nada que te aferres al manillar. Cuando más fuerte te cojas es peor. No necesito ir al gimnasio para entrenar. Simplemente no hacer tanta fuerza. Lo entendía todo al revés. Si como la mayoría de los moteros que están aprendiendo a pilotar tratas de descolgarte, hay varios puntos clave de los que hablar al respecto. El primero, ¿cuándo hay que descolgarse? Uno de los errores típicos del principiante es el de descolgarse justo en el momento de tumbar la moto. Mirad cómo se mueve la moto. Lo suyo es posicionar las caderas justo antes de soltar el gas. Este método reducirá los problemas provocados por la actuación sobre el manillar y los movimientos del cuerpo. El segundo error de principiante es descolgarse demasiado. Descolgar lo suficiente ayuda, pero descolgarse demasiado es incómodo y perjudica más de lo que beneficia. Observar lo rígido que va el piloto cuando se descuelga demasiado. Con sacar una nalga fuera del asiento será suficiente. Estas dos reglas sencillas os ayudarán a empezar. Recuerda, descuelga pronto y no más de la cuenta. Lo opuesto a descolgarse es cruzarse. Esto reduce el control, exagera el ángulo de inclinación y hace que el piloto se retuerza y vaya rígido en la moto. Descolgado en una posición apropiada, el control mejora. Disminuye el ángulo de inclinación y además el piloto está alineado con la moto y en una postura relajada. Comparar vosotros mismos. Con una velocidad y trazada casi idénticas, observar la diferencia en el ángulo de inclinación de la salida de curva. Recordad, menos inclinación implica más aceleración y mejor pilotaje. Ahora comparemos el mantenernos derechos con descolgarnos y veamos si hay alguna diferencia. Aquí pilota manteniéndose derecho. Una vez más, con casi la misma velocidad y trazada, hay una diferencia considerable en el ángulo de inclinación. La posición del cuerpo en la moto puede afectar al pilotaje de forma positiva o negativa. Podría haber terminado de posicionarse antes de esta curva. Se posiciona antes de girar y es suave como la seda al entrar en curva. He aquí los dos errores. Se posiciona de mientras gira y se descuelga demasiado. El problema se agrava cuando se pierde la conexión con la moto. A ver si lo soluciona. ¡Perfecto! Ahora se reacomoda un poco. Eso es, ahora sus brazos pueden ir más sueltos y relajados. Cuando todo el proceso, posicionamiento del cuerpo y entrada a curva es correcto, el piloto logra el máximo control con el mínimo esfuerzo. Aquí tenemos otra vista de una pasada limpia y suave por curva. El cuerpo humano funciona así. Cuando la parte inferior del cuerpo es inestable, dependemos de nuestros brazos y torso para darle apoyo. Una vez que la parte inferior del cuerpo es estable, tenemos la libertad de relajar el torso y lograr una buena posición del cuerpo. Observar lo abajo que puede ir sin ninguna tensión. Ahora, veamos la diferencia de movimientos en la moto cuando se está desconectado. Ahora comparémoslo con una conexión firme con la moto. Se está mucho más relajado y con un control mucho mejor. El estilo de pilotaje cruzado parece aún peor. Todo lo relacionado con el piloto está retorcido y es antinatural. La cabeza, los hombros y hasta la posición de los ojos están forzadas. Comparemos diferencias entre pilotar cruzados en la moto y pilotar alineados, bien conectado y relajado. Es fácil de ver cómo podemos producir inestabilidad en la moto. ¿Qué características de diseño tienen las motos deportivas y de Sport Turismo? ¿Por qué las deportivas tienen la forma que tienen? Los asientos traseros elevados sujetan al piloto con firmeza, reduciendo así la necesidad de sujetarse agarrando el manillar fuertemente. Un gran depósito ayuda también proporcionando un punto de apoyo en la moto. Algunos pilotos lo usan para apoyar el codo o el antebrazo en las curvas.
también puede ofrecer un área de apoyo para el pecho. Las hendiduras a los costados del depósito ofrecen al piloto una forma más estable para sujetarse, lo que permite al piloto usar menos el manillar. Las estriberas retrasadas son realmente importantes y le dan al piloto un punto de apoyo más estable para moverse en la moto y conducirla. Si esta moto tuviera estriberas de moto custom, sería imposible conducirla. En curvas rápidas, aferrarse a la moto con fuerza exige algo a lo que agarrarse. Por desgracia, la parte interna del manillar es lo más fácil de encontrar, lo que provoca que el piloto tire de ella. Esto hace que la moto se vaya hacia afuera en curva, porque en el fondo estás contramanillando. Sujetarse a la moto con una o ambas piernas elimina este problema, y apoyar el codo en el depósito también puede ser de ayuda. Descolgarse de la moto también puede tener otro efecto indeseable, pues lanzarnos de un lado al otro de la moto apoyados en el manillar hará que la moto se menee más de la cuenta. Sujetarse a la moto firmemente y usar las piernas para moverse reduce los movimientos indeseables del manillar y evita ese problema. ¿Está una moto realmente fuera de control cuando derrapa? ¿Cómo podemos salvar la rueda delantera o la trasera cuando pierden tracción? ¿Por qué los pilotos rápidos no se caen cuando sus motos derrapan? Si bien los bamboleos y los tirones distraen, hay un resultado mucho más dramático y mortal causado por la RS número 2, es decir, aferrarse demasiado al manillar. Esta es la posición estable para una rueda delantera durante un derrape. ¿Qué pasaría si el piloto se resistiera a este movimiento? Cuando se lucha contra la tendencia natural del tren delantero, se está creando resistencia en el área de contacto con el suelo, empeorando así el derrape y convirtiéndolo en un high side, como este. La rueda trasera se me debe haber ido. Me ha derrapado en la curva 3. ¿Problemas? No sabía que estabas aquí. Pues sí, me he derrapado en la curva 3. ¿Cómo va tu control del gas en la curva 3? Muy bien, ya solucioné eso. ¿Problemas con los brazos? Sí, ahora que lo mencionas, creo que sí. Verás, ir rígido en la moto puede provocar pequeñas derrapadas antes de acercarte siquiera a los límites de tracción. ¿En serio? ¿No es por el neumático? ¿Podrías probarla solo para ver? ¡Claro! Siempre quise pilotar una de estas. Bueno, ¿cómo fue? La moto es impresionante, gracias por dejarme montar. Ah, sí, la rueda está bien. Entonces, supongo que estoy haciendo que derrape, ¿no? La RS número 2, otra vez. Voy demasiado aferrado al manillar. Inténtalo de nuevo. Yo te seguiré. ¿En serio? Gracias. Aunque no vaya realmente rápido, nuestro novato está progresando de verdad. Las tres causas más habituales que provocan que el neumático delantero derrape son: 1. Frenar demasiado en la curva. 2. Sobrecargar la rueda delantera, lo que se denomina empujar el tren delantero, a lo que por cierto su solución estándar es volver a dar gas. Y 3. Debido a superficies deslizantes. Luchar contra el tren delantero hará que te caigas. Dejar que la moto haga su trabajo permaneciendo relajado al manillar es lo correcto. Representas un peligro para ti mismo en la medida en que permitas que la RS número 2 te domine. Lo suyo es tomar el control sin hacer nada y dejar que la misma moto se estabilice por sí misma. Me tiembla mucho el tren delantero en la curva 6. Creo que es el amortiguador de las horquillas. Supongo que podría ser que el neumático estuviera mal. ¿Te pasan todas las vueltas? Sí.
No, quizás una vez cada 2 o 3 vueltas, al principio y luego en todas las vueltas. Tuve que salirme. Verás, aquí dice que las motos no hacen nada cada unas pocas vueltas. Solo los pilotos lo hacen. Así que apuesto que si sueltas un poco el manillar, dejará de temblar. Sí, creo que tienes razón. Ya sabes. Podemos mejorar o empeorar la estabilidad natural de la moto entendiendo sus necesidades y eliminando toda acción indeseada o innecesaria. Al frenar, con el peso hacia adelante, brazos rígidos y casi subido al depósito, la moto se levanta de atrás. Con menos presión sobre el manillar y con el piloto estable gracias al depósito, la moto es más estable. Sentarse en la parte trasera del asiento con los brazos relajados ofrece control en la frenada. Incluso bloqueando bastante, el control mejora considerablemente. Otro error muy habitual es cruzarse hacia el interior de la moto. Intentas tener más estabilidad, pero solo generas tensión. Incluso sin descolgarse de la moto, la estabilidad del cuerpo sigue siendo importante. Sujetarse al depósito con una o ambas rodillas mientras entras y haces la curva es sencillo y eficiente. Cuanto más te fijes a la moto, más fácil te será relajar el torso y los brazos. En las curvas, la suspensión está configurada para un determinado peso en la parte delantera y trasera. La moto no puede compensar los movimientos más allá de ese punto. Tal y como hemos indicado anteriormente, hay que ponerse en esa posición de equilibrio delantero y trasero con anticipación, y luego mantenerse ahí. Recapitulemos. Se puede ajustar la suspensión de tu moto para distintas condiciones de la carretera y del circuito, pero no se puede ajustar para un exceso de acción del piloto. Al ir relajado, el piloto permite que la suspensión de la moto funcione de forma óptima. Los puntos principales de acción del piloto son: descolgarse demasiado tarde crea inestabilidad. Prepárate con anticipación. Descolgarse demasiado también genera inestabilidad. Ir desconectado de la moto se parece a esto. Conectado es mejor. Cruzado sobre la moto, alineado con la moto. El asiento ofrece estabilidad, al igual que el depósito. Este lo hemos de aprovechar al máximo, ya que nos ofrece muchos puntos de apoyo. Usa las estriberas. Rígido. Relajado. Usando el manillar para sujetarse. Usando el depósito. Fuertemente agarrado implica sacudidas en el tren delantero. Relajado, estabilidad. Cruzado en la moto, alineado. Demasiado aferrado, la moto derrapa. Relajado, se recupera. Vibraciones en el tren delantero al acelerar. Estabilidad al acelerar. Inestabilidad al frenar. Cogido al depósito con las piernas te ofrece estabilidad en la frenada. Sí. Todas esas cosas me han pasado. Solo deberías dejar que la moto hiciera su trabajo. Estoy provocando todos los problemas. Y cansándome. Estabilizar la moto es el objetivo del piloto en cualquier curva. Errores al acelerar o entrar demasiado rápido en una curva son dos de los enemigos a la hora de lograr este objetivo, pero quizá lo más importante de todo es la trazada en la curva. Una mala trazada en cualquier curva y mantener estable la moto con un buen control del gas es prácticamente imposible. Ya hemos explicado el contramanillar y lo que nos ofrece, un control eficiente y preciso en la dirección de la moto. Aún así, hay tres principios esenciales de la maniobra de giro que tienes que entender. Tres herramientas que podemos utilizar para trazar. Vamos a verlas. 1. ¿Dónde comienzas el giro? Dos. ¿Cómo de rápido tumbas la moto? Y 3. ¿Cuánto la tumbas? Investigamos la primera, dónde inicias el giro y veamos cómo puede afectar a tu forma de tomar las curvas. Lo estás haciendo bien, ¿eh?
Voy mejorando. Eso parece. Le estoy cogiendo el tacto al acelerador, pero no siempre funciona. Viene en una vuelta y en la siguiente corto el gas en la misma curva. Sé lo que dices. Mi trazada cambia en cada vuelta y no tengo la confianza para seguir acelerando. Puede conmigo. A mí me pasa lo mismo. Desaparece toda mi autoconfianza y vuelvo a las andadas cortando gas. Odio cuando aparece esa RS. Por lo que dice aquí, hay 11 cosas que cambian dependiendo de dónde inicies el giro en la curva. 11 cosas. Apuesto a que nuestros problemas están en esta lista. ¿En serio? Sí. Pero, ¿cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer para evitar estos problemas? La respuesta es muy sencilla. Encuentra y utiliza un buen punto de giro. Encontrar esa referencia y usarla te ofrecerá consistencia y te ayudará a evitar problemas como las trazadas inconsistentes y los errores de aceleración. Y bien, ¿cómo puedes encontrar una buena trazada? Una vez que estableces un punto de referencia, el método de prueba y error te dirá qué cosas funcionan y qué cosas no. Esa línea en el pavimento es un buen punto de referencia. Aquí intenta girar más tarde, pero eso solo retrasa el soltar los frenos. Girar antes hace que te vayas largo en la salida de curva y que se corte y se abra el acelerador. En cambio, girando justo en la línea, el piloto hace una trazada limpia y, más importante aún, el control del acelerador es perfecto. Veamos algo de teoría de tomar curvas. ¿Qué tipo de trazada os permitirá volver a acelerar con mayor facilidad y con un buen control del gas en la curva? ¿Una que comienza aquí? ¡No! Bien, quizá esta de aquí. ¡No! Muy bien, entonces quizá sea esta de aquí. ¡Sí! Muy bien. De hecho, hay 11 aspectos en que vuestro punto de entrada o punto de giro afectan a la forma en la que tomaréis la curva. Primero, vemos vuestra velocidad media en curva. El piloto utiliza un punto de entrada adelantado, lo que da lugar a una trazada por el interior, siendo rápido en la entrada pero lento a la mitad y a la salida de curva. Retrasar entrada tratando de atacar ahora a la curva le permite acelerar antes. El punto de entrada tiene una enorme repercusión en la velocidad media en la curva. Aunque entrando temprano la velocidad de aproximación al interior era mayor, su velocidad al salir de curva era menor. Entrar más tarde, por fuera, permite al piloto apuntar mejor la moto hacia la salida de curva, e incluso puede acelerar antes de llegar a mitad de curva. Ahora veamos cómo el punto de entrada afecta a la frenada. Los puntos de inicio y fin de la frenada cambian dependiendo de la forma en la que inicias el giro. En la trazada adelantada interior inclinas más tiempo y la presión de frenado es crítica, ya que sería fácil bloquear la rueda delantera. La entrada atrasada es más fácil y segura, pues mayor parte de la frenada se hace con menor ángulo de inclinación y por lo general se habrá completado antes, permitiendo al piloto volver a acelerar. La diferencia es enorme. Si el pavimento estuviera deslizante, ¿qué trazada elegirías? ¿Dejar de frenar más pronto o más tarde? Tu punto de entrada es lo que lo determina. Sigamos al piloto por la trazada exterior. Termina de frenar justo cuando la tumba, logrando hacer un pilotaje mejor. Por cierto, aunque por lo general tiene una menor influencia, reducir es otra cosa que se ve afectada por la forma en la que giras. Entre las claves para tomar las curvas está el cómo de rápido puedes tumbar la moto. Es fácil comparar la entrada adelantada y la entrada atrasada en este aspecto. La entrada adelantada requiere un giro más perezoso. No puedes tirar la moto hacia su trazada. La entrada atrasada permite una maniobra decidida para entrar en curva. La estabilidad en mitad de curva y la velocidad al salir de ella
son mejores cuando antes puedes volver a acelerar. Observemos ambas trazadas para ver con cuál aceleramos antes. Nuestro piloto, con una entrada más atrasada, fue capaz de volver a acelerar 11 metros antes. Eso equivale a unas 5 motos de distancia. Acelerar antes implica estabilidad en una mayor parte de la curva. El punto de giro tiene un enorme efecto sobre ello, y por ahora ya hemos visto 6 puntos que varían dependiendo de él. Una buena salida de curva es el número 7. Una entrada adelantada desafía tu pilotaje, ya que también afecta al número 8 de nuestra lista. El ángulo de inclinación. Con una entrada adelantada, inclinarás más y por más tiempo. Observémoslo aquí. A la izquierda tenemos el ejemplo de entrada adelantada y a la derecha de entrada atrasada. Observar las dos trazadas. Una te echa hacia afuera, por lo que no inspira ninguna confianza. En cambio la otra sí, ya que te mantiene en la carretera. ¿Cuál elegirías? El número 10 es cuánto espacio le queda en el punto más abierto de tu salida. Algo muy importante también en calle. Ahí funciona de la misma forma, pues mantener la trazada en la mitad y en la salida de curva es más fácil con una entrada atrasada. Y esto nos ayudará mucho. Una entrada atrasada nos ayudará a reducir el miedo y nos ofrecerá un mayor margen de error con respecto al tráfico que viene en el otro sentido. El aspecto número 11 y último que cambia dependiendo de nuestro punto de giro es la corrección del ángulo de inclinación a mitad de curva. Aunque podría parecer algo normal, es un error común entre los pilotos resultante del mismo factor: un punto de entrada adelantado. La regla número 1 del control del gas: una aceleración limpia, progresiva y constante siempre es más fácil una vez que has establecido un punto de giro apropiado. El principal causante de la RS número 1, dejar de acelerar cuando deberías estar acelerando, es una mala trazada. Ahora ya conocemos los 11 aspectos que cambian dependiendo de tu punto de giro. Vamos a repasarlos. 1. ¿Dónde se empieza a frenar? 2. ¿Dónde se deja de frenar? 3. ¿Cuándo se vuelve a acelerar? 4. ¿Hacia dónde apunta la moto cuando está totalmente inclinada? 5. ¿Dónde terminas la curva y cuánto espacio deja la salida? 6. ¿Dónde reducirás? 7. ¿Cuánto ángulo de inclinación será necesario? 8. ¿Cuántas correcciones, si hay alguna, se van a hacer? 9. ¿Cómo de rápido o de lento se tendrá que inclinar? 10. ¿Con cuánta velocidad podrás entrar en curva? Y 11. ¿Cómo de rápido podrás acelerar? Recordar, todos estos factores se verán afectados por nuestro punto de entrada. Después de comentar los 11 factores que cambian dependiendo del punto de giro, veamos cómo de rápido se puede inclinar la moto y cómo le afecta al tomar las curvas. Y bien, ¿cómo de rápido necesitas inclinar? En este caso, no demasiado rápido. Sería ridículo tumbar la moto rápidamente si no lo necesitas. Aquí tenemos una velocidad de inclinación perfecta. Ser capaz de hacer un giro rápido y limpio tiene muchas ventajas. Por ejemplo, nos podría ayudar a sortear fácilmente un obstáculo inesperado. ¿Cómo afecta la velocidad a la que inclinas la moto a tu trazada en una serie de curvas como estas S? El giro a derechas de este piloto fue demasiado lento para posicionarse para la siguiente curva. Este piloto se acerca de la misma forma, comienza el giro en el mismo punto y lleva la misma velocidad, pero tumba más rápido. Ese giro más ágil hace que su posicionamiento para la siguiente curva resulte en una trazada perfecta, y funcionará igual de bien para ti. Una vez que iniciéis el giro, ¿hacia dónde os empujan las fuerzas al tomar la curva? ¿Hacia afuera o haciendo que nos vayamos largo en la curva? Exacto, si esta es la trazada que queréis hacer,
y sois perezosos a la hora de tumbar la moto, ¿hacia dónde iréis? Fuera o largos en la curva. Entonces, si inclináis la moto algo más rápido, ¿os llevaría eso a vuestra trazada? ¡Sí! Clase, hoy habéis estado brillantes. ¡Sí! Ya que no nos gusta irnos largo en las curvas, como es evidente por muy buenos motivos, debemos aprender a tumbar la moto más y más rápido. Solo de esa forma tomaremos bien la curva. Una maniobra lenta obligará a inclinar la moto más de lo necesario y nos hará estar inclinados más tiempo. Comparemos. Tumbar rápido deja la moto en la trazada deseada sin necesidad de inclinar de más. Aquí lo vemos a simple vista. Observar cuánto espacio queda fuera de la curva. Este espacio sería muy útil en calle en caso de emergencia y también en circuito para ganar velocidad. Y mirar además la diferencia en aceleración. ¿Cuáles son los beneficios inmediatos de inclinar la moto con rapidez? Más control. Sí, cierto, pero ¿por qué tenemos más control y confianza? Si aceleramos antes, tenemos mejor control. Y mejor tracción. Pasamos menos tiempo tumbados. Más opciones en la trazada. Entras antes en la trazada. ¿Menos ángulo de inclinación? Yo creo que lo tenéis. ¿No van al colegio? Quizá los profesores van a su casa, ¿no? Ojalá mi madre me hubiera apuntado cuando tenía 10 años. Ahora sería campeón del mundo. Sí, tienes razón. La velocidad de entrada y el punto de giro de ambos pilotos fue muy similar. Entonces, ¿cuál fue la diferencia clave que hizo que este piloto entrase y que el otro se fuese a la tierra? Veámoslo otra vez. Con un giro así de lento, aunque se hubiera inclinado más, el resultado hubiera sido el mismo o aún peor. La solución es inclinar la moto lo suficientemente rápido como para entrar en la trazada. Ahora, ¿qué pasaría si aumentáramos su velocidad de entrada? Sus resultados empeorarían. Con una velocidad de entrada superior a la de antes, este piloto aún se mantiene en su trazada. Es bastante sencillo. En curvas como esta, a medida de que la velocidad aumenta, también debe aumentar la velocidad a la que inclinas. El secreto de tener confianza en una buena velocidad de entrada consiste, ni más ni menos, en la fe que tengas en tu habilidad de inclinar la moto lo suficientemente rápido. Entonces, queremos hacer girar la moto lo más rápido posible por un montón de motivos, como por ejemplo para evitar accidentes. También para no irnos largo en las curvas o salirnos del carril. Para evitar acelerar tarde o inclinarse con un ángulo excesivo. Y finalmente, en definitiva, para aprender a pilotar mejor. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo conseguimos ser eficientes al maniobrar? ¿Qué funciona y qué no? El plano de rotación del manillar es este. En un ángulo tan alto como este, la mitad de la fuerza sobre el manillar va hacia abajo, lo que se traduce en un desperdicio energético. En este ángulo todavía estás solo al 75% de eficiencia. Aquí tus fuerzas están alineadas con la rotación del manillar, y es 100% eficiente. Este es otro gran ejemplo de cómo entender la tecnología nos permite acceder a un control total. Un sencillo experimento os dirá si lo que os estoy explicando es cierto o no. Poneros de pie en la moto posicionándoos justo encima del manillar y tratar de inclinar la moto. Obtendréis un montón de esfuerzo pero sin mucho resultado. Todas las motocicletas funcionan así. Es la rotación horizontal del manillar la que hace el trabajo. Una parte importante de la confianza del piloto es saber que puede girar rápidamente cuando quiera o necesite. No se trata del tipo de moto que pilote, se trata de control. Hay quienes dicen que inclinar la moto tan rápido es peligroso, o hace que la moto sea inestable, pero si se hace correctamente es limpio, suave y eficiente. ¿Tenéis alguna pregunta sobre inclinar la moto? ¿Cuándo nos
se puede girar rápidamente? Bien, tratemos de descubrirlo. ¿Puedes inclinar tu moto rápidamente cuando el suelo está deslizante? ¡No! ¿Podrías inclinar rápidamente con el suelo o el asfalto frío? ¡No! ¿Podrías inclinar rápidamente con el freno delantero a fondo? ¡No! ¿Podrías inclinar rápidamente con un neumático nuevo o apenas usado? ¡No! ¿Tú podrías tumbar rápido con neumáticos totalmente gastados? ¡No! ¿Hace falta inclinar rápidamente a bajas velocidades? ¡No! Ahora, ¿pillaron la idea? ¡Sí! Nuestros dos pilotos han hecho un largo viaje hasta aprender cómo la moto toma la curva y en qué punto inclinarla. La confianza que tienen para tumbar más la moto es un resultado directo de esto. Ahora los pilotos entienden estos dos aspectos y sienten que controlan sus motos. Es alucinante. Una vez entiendes la tecnología real para conducir la moto, tu forma de pilotar cambia del todo. Sí, cambia completamente. Ahora siento que controlo la conducción de mi moto. Sé cómo de rápido puedo inclinar la moto y dónde y cuándo tumbarla. Es como si ahora viera las curvas de una forma totalmente diferente. Mis RS ya no molestan. ¿Es tan sencillo? Sí, una vez que lo entiendes. En curvas de doble vértice como esta, a veces uno puede sentirse algo abrumado. Tratar de mantener una aceleración constante hace que te vayas largo, ya que realmente son dos curvas y no una. ¿Podríamos acelerar un poco y luego mantener el gas ahí? No sería horrible, pero tampoco muy estable. ¿Se podría acelerar, luego desacelerar para entrar en la segunda curva y luego volver a acelerar? Pero eso es simplemente cortar, ¿verdad? Podría entrar fuerte, luego frenar un poco y volver a acelerar. Eso podría resultar, pero mejor que sea súper suave. Bien, ¿cómo lo hacemos? La sincronización es crítica. Volver a acelerar pronto estabiliza la moto. Luego, en medio de la curva, en lugar de cortar, simplemente dejamos de acelerar. Es aquí donde la posición del cuerpo cobra una gran importancia. Cuando dejas de acelerar, parte del peso se transfiere hacia adelante. Si vas agachado y descolgado fuera de la moto entra hacia adentro, disminuyendo así el radio de giro. Esto ayuda a apuntar la moto hacia la salida sin desestabilizarla. Mirad lo rápido que se coloca este piloto en una posición del cuerpo baja y por el interior de la moto. Aquí podemos ver una posición descolgada algo suave. Y aquí, una posición descolgada más agresiva. Observar cómo gracias a ella es capaz de mantener una trazada más cerrada. Esta es la técnica Hot Turn y puede funcionar en casi cualquier situación. En carretera, esta técnica se puede usar de forma bastante efectiva si ves que te vas largo en una curva. Descolgarse de la moto hacia abajo y el interior, más una desaceleración suave en un titubeo momentáneo, sin cortar el acelerador, tiende a ayudarnos a cerrar la curva. Y no os olvidéis de mirar hacia donde queréis ir. Es mucho mejor que la otra alternativa. Ahora te mostraré una técnica que puede ayudarte enormemente a la hora de maniobrar la moto de forma precisa. De forma bastante natural, tendemos a empujarnos o nos apoyamos en el pie más retrasado para obtener potencia y control máximo. Teniendo esto en cuenta, usar la pierna izquierda para generar la fuerza para empujar el semimanillar derecho. Y viceversa. Esto proporciona al piloto una máxima estabilidad en la moto. Y la estabilidad es sinónimo de control y fuerza. Primeramente fijamos la parte inferior de la pierna entre la estribera y el depósito. Con ello empezamos a generar estabilidad en la parte inferior del cuerpo. El siguiente paso es apretar ligeramente los músculos de los muslos. Esto fija nuestra cadera, lo que nos brinda una base estable para todo el torso. Con el torso estable, la capacidad del piloto para empujar los semimanillares mejora considerablemente. Podría llamarse dirección asistida, ya que una vez que se domina, dirigir la moto pasa a ser muy sencillo. Va bien practicar las inclinaciones rápidas, ya que brinda una enorme diferencia de control y confianza en cualquier situación y sobre cualquier moto. Ahora que sabemos de qué va lo del punto de giro, ¿es habitual que os suela salir bien? ¿Normalmente lo hacéis demasiado pronto o demasiado tarde?
¡Demasiado pronto! Así es. Los pilotos suelen girar demasiado pronto, y hay un motivo para hacerlo. ¿Os gustaría aprender a cambiar este aspecto de vuestro pilotaje? ¡Sí! Ir hacia donde miramos es una desafortunada reacción de supervivencia. De hecho, la quinta RS. Por ejemplo, este piloto mira hacia el interior de la siguiente curva, y es allí donde irá. Una vez que fijamos nuestra atención en algo, conduciremos hacia ello. Comúnmente se llama Target Fixation, o fijación de objetivo. Y esto, señores, es lo que causa que los pilotos entren demasiado pronto en curva o se vayan de largo como ahora. Ya sabemos cuáles son los resultados de entrar en una curva demasiado pronto. Aprender a mirar hacia la curva sin iniciar la maniobra es la forma de superar esta RS. Y para ello existe la técnica de los 2 pasos. Esta técnica también es ideal para encontrar una trazada que no nos meta en la curva demasiado pronto, incluso en carreteras en las que estemos poco familiarizados. El primer paso es estimar un punto de giro en la carretera más adelante. No conocemos la carretera, por lo que solo estamos estableciendo un punto de referencia temporal. El segundo paso es encontrar el sitio por el que pasar a mitad de curva. El punto en el que toque la parte interior de la curva es su vértice. El truco es mirar y encontrar ese punto sin iniciar el giro a la vez. Ahora el piloto está mirando, pero date cuenta que se mantiene en el exterior de la curva. ¿Serías capaz de ver una trazada desde este punto? No. Pues sigue mirando, pero no gires todavía. Y desde aquí, tampoco, pero está cerca. Perfecto, ahora sí que se puede ver el vértice con claridad. Es exactamente ahí donde debería estar el punto de giro. Nada ofrece más confianza que saber que estás en una buena trazada, y es de gran ayuda para el control del gas. ¿Estás consiguiendo que esa moto entre en curvas? Sí, solo que me gustaría ser más constante en las trazadas. Me siento algo perdido. Bueno, ya sabes que aquí hay 4 capítulos sobre la visión. En uno de ellos hay una técnica. Se llama la de los 2 pasos. Debería servir. 2 pasos. Veamos si podemos resolver sus trazadas inconsistentes. Se fue bastante largo esta vez. Ahora veamos si están sincronizados su mirada y su giro. Sí que lo están, un gran error, pues está mirando y girando a la vez. En esta ya no va tan largo, pero es una trazada totalmente diferente. La técnica de los 2 pasos nos dice algo más que dónde iniciar el giro. También ayuda a ser consistente y trazar por donde queremos. Al final, nuestras trazadas serán tan precisas y consistentes como lo permitan nuestras habilidades visuales. Saber exactamente dónde quieres que vaya la moto antes de entrar, usando la técnica de los 2 pasos, soluciona esto. Aplicar la técnica de los 2 pasos permite que el piloto gane espacio y tiempo en la entrada curva, en el vértice y que escoja un punto de giro siguiente de forma precisa. Una vez que hayas aprendido a anticipar con la cabeza y los ojos, podrás entrar a todas las curvas con más suavidad, más precisión y, para los pilotos de circuito, por lo general, más rápido. Mejor imposible. Usar la técnica de entrada en 2 pasos también ayuda a combatir las RS de fijar la vista y entrar demasiado pronto. Al practicar esta técnica, siempre estarás 2 pasos visuales por delante al entrar en cualquier curva. ¡Wow! ¡Qué gran técnica! No estoy nada apurado. Para nada. Yo tampoco. Oye, eso de los 2 pasos funciona. Las frenadas fuertes pueden resultar a la vez confusas y aterradoras. Ninguna otra maniobra en la moto puede producir resultados tan bruscos con tan poco esfuerzo. Las reacciones de supervivencia de la mayoría de los pilotos saltan ante una fuerte frenada. Aún así, la tecnología de los frenos ha progresado considerablemente. Estas mejoras ofrecen al piloto muchas más opciones al frenar. Pero las leyes de la física aún nos dicen con cuánta fuerza podemos usarlos. Pues los frenos, al igual que el acelerador, son sensibles al ángulo de inclinación. Como es evidente, cuando mayor sea el ángulo de inclinación, menos podremos usar los frenos. Esto hace que surjan todo tipo de preguntas técnicas, como ¿debería completar la frenada con la moto derecha? ¿O quizá debería tratar de usar los frenos en la curva? ¿Debería frenar fuerte al principio y suave al final o al revés?
¿Qué tal suave, luego fuerte y nuevamente suave al final? Al frenar es fácil olvidar el objetivo real. Lograr una velocidad de entrada perfecta es ese objetivo. Considerando esto, ¿qué secuencia de presión sobre el freno es la mejor? Es más fácil cometer errores en la velocidad de entrada cuando se aplica más fuerza al final de la frenada. En el delicado arte de frenar, soltar gradualmente el freno es la mejor forma de encontrar con precisión la velocidad de entrada. Frenar derecho o en la curva. El objetivo es exactamente el mismo, mantener el control de la velocidad de entrada. Frenar en exceso, la RS número 7, a menudo causa otros problemas, como un mal control del gas y otras correcciones adicionales en la dirección. Ambos problemas desestabilizan la moto y hasta pueden provocar derrapadas. También debemos evitar las frenadas por pánico en medio de las curvas, pues enderezan la moto de forma abrupta. Inconscientemente ejercemos fuerza sobre los manillares para mantener la trazada. Esa presión adicional es uno de los principales motivos por los que nos caemos al frenar durante una curva. Restringir el movimiento del manillar no permite que el tren delantero siga la carretera, lo que reduce aún más la tracción disponible. Aún así, a pesar de los peligros y desventajas que presenta, frenar en curva es una herramienta útil. Imagínate simplemente entrando en una curva a 300 km por hora y apretando los frenos así. Si tienes que frenar de emergencia en una curva, ya sea por obstáculos o debido a que ésta se cierra, enderezar la moto como hace él es la mejor opción para no perder el tren delantero. Frenar y reducir de forma simultánea facilita las cosas y reduce las distracciones. Esto ayuda a lograr la velocidad de entrada correcta. Observar la sincronización del embrague y del acelerador a cámara lenta. Los embragues antirrebote parece que hacen esto innecesario y una tecnología más moderna seguro que lo convertirá en algo obsoleto. Una lástima, es bastante divertido cuando te sale bien en forma old school. Los pilotos llegan a todo tipo de variaciones extrañas para frenar y reducir. Este piloto está reduciendo y luego frena. Una forma de forzar el motor innecesariamente. Primero usa los frenos. Las pastillas de freno son baratas, los motores caros. Hay quienes reducen y ni se molestan en usar los frenos. En algunas situaciones, cuando no se necesitan los frenos, está bien. Pero repito, las pastillas son baratas. Para otros pilotos, la elección es soltar suavemente el embrague. Pero eso solo provoca el desgaste del embrague y de la transmisión. Aquí vemos que revoluciona el motor, pero libera el embrague tan lentamente que pierde todas las revoluciones del acelerón. Muchos pilotos usan un método pobre para reducir. Nada de acelerón y sueltan lentamente el embrague. Dar acelerones demasiado fuertes sobrerevoluciona el motor y provoca que la moto se acelere con cada cambio. Otro error típico es revolucionar y modificar la presión en la maneta de freno, debido al exceso de movimiento en la muñeca. Esto es brusco y provoca que la moto rebote. Reducir demasiado pronto hace que sea el motor el que frene y que se pase de vueltas. No revolucionar la moto entre cada cambio y una presión inconsistente en el freno hacen que la moto rebote arriba y abajo. Aquí el piloto está reduciendo y soltando embrague lentamente. Esto exige tiempo y concentración. La está revolucionando, pero en exceso, y todavía suelta y aprieta el freno, por lo que la moto rebota. Reducir de forma limpia y a la vez mantener el control de los frenos es importante. Dejar que los dedos se deslicen por la maneta de freno de mientras controlamos la presión que ejercen funciona perfectamente. Reducir sin usar el embrague es otra forma de hacerlo. Una cuidadosa sincronización del acelerador con la palanca de cambios hace que sea sorprendentemente fácil y suave, con o sin embrague antirrebote. Eso sí, lleva algo de práctica para hacer que sea totalmente suave.
Se os ve bastante bien ahí fuera en las curvas. Gracias. Aprendimos un montón con tu libro. Eso es genial, realmente me alegra escucharlo. Pero he notado algo. ¿Cómo pensáis que van vuestras frenadas y reducciones de marchas? Lo vi. Pues embrague, acelerón, soltar embrague. Embrague, acelerón, soltar embrague. Lo tienes. Embrague, acelerón, soltar embrague. Solo un puntito de coordinación. Eso es todo. No puedo creer todo lo que esto me extraía. Totalmente. Incluso después de mejorar mis habilidades visuales, todavía andaba un poco apurado al entrar en las curvas. Bien, ¿verdad? Supongo que este es un buen ejemplo de cómo un buen coaching te puede ayudar. Cierto. La tracción es el factor límite evidente de nuestra velocidad y cambios de dirección. Hemos explorado cómo el control del gas, las acciones del piloto y los problemas en el pavimento pueden afectar la tracción, pero veamos los detalles. La percepción de tracción de un piloto nuevo es poco eficiente. A medida que se adquiere más experiencia con la tracción, nuestra percepción mejora. Hay algunos métodos clásicos para entender la tracción, métodos que emplean tanto pilotos comunes como profesionales. Estos ofrecen a los pilotos una nueva perspectiva de la adherencia de los neumáticos. Es el método tradicional para entender la tracción. Aquí tenemos la solución de Kate Code para entender la tracción, llamada la moto tumba y derrapa. En este momento, la mayoría de los pilotos cortaría el acelerador debido al pánico. Hace falta más de lo que la mayoría de los pilotos creen para perder la tracción, pero sí que hay situaciones a las que deberías estar atento. Por supuesto, si el neumático fuera nuevo y no tuviera rodaje aún, o demasiado viejo, demasiado frío, compresión de neumáticos incorrecta, ya sea demasiada o demasiada poca, si pilotas sobre una superficie deslizante o pulida, si tumbas la moto más de la cuenta, o otros problemas mecánicos, derraparía. La moto para derrapar ayuda a los pilotos en entrenamiento a evitar errores de derrapadas. Mirad lo que pasa cuando el piloto corta el acelerador. Como ya hemos visto, cuando se desacelera en lugar de cortar el acelerador, la maniobra es mucho menos violenta. Exceder la capacidad de agarre de neumáticos nuevos o fríos es un error clásico entre pilotos novatos. Incluso con ángulos de inclinación y velocidades relativamente bajas, un neumático frío en un día frío pueden darte un susto cuando acabas de salir. Es fácil que derrape. El agarre del neumático y la temperatura son proporcionales. Un neumático frío tiene alrededor de un 25% de su agarre normal. Un neumático menos frío en un día templado tiene alrededor de un 75% o más de su agarre. No seas impaciente, aumenta la velocidad y la temperatura de forma gradual. Nunca confíes en los neumáticos, confía en ti mismo. Y aprende siempre a aumentar la temperatura según las condiciones. En buenas condiciones, como las que tenemos aquí, los neumáticos modernos ofrecen una tracción excelente. Un buen control del acelerador es la base que permite a los pilotos explorar los límites de tracción. Incluso con un buen control del gas, un pequeño derrape se nos puede ir de las manos cuando el piloto está tenso. La capacidad del piloto para sentirse cómodo en los límites de tracción depende de contar con los elementos clave: el control del gas, la acción del piloto sobre la moto y de las habilidades visuales. Es importante entender otros dos aspectos de la tracción. A mayor ángulo de inclinación tendremos menor agarre lateral. La solución, incluso cuando la rueda trasera está derrapando totalmente, llevar la moto en la dirección del derrape ayuda al piloto a mantener el control. La moto tumba y derrapa es uno de los métodos de entrenamiento usados en la escuela de Kate Code para ayudar a los pilotos a adquirir esa confianza y experiencia en la tracción. Estos 7 factores, habilidades visuales, la dirección, puntos de giro, trazadas, acciones del piloto, ángulo de inclinación y levantar la moto, deben ser dominados por el piloto, para tener la confianza con el acelerador y la tracción. La tecnología actual es espectacular, pero incluso con el control de tracción y las electrónicas modernas, el piloto tiene que trabajar para aprender a usarlas. Y controlar los 7 factores es el camino más rápido y fácil para tener confianza. Estoy alucinando. Realmente el libro me ha ayudado a mejorar mi pilotaje.
Absolutamente. Veo como mejoro cada vez que salgo. Es como si no hubiera límites. ¿Sabes? Cada vez que lo leo veo más formas de aplicar esta información. ¿Hasta dónde se puede llegar? Hola Will, ¿cómo te va? Lo estáis haciendo bastante bien. Gracias. Sí, pero después de verte montar, lo único que uno quiere es mejorar más. ¿Cómo lo haces? Fui al colegio. ¿Colegio? Déjame preguntarte algo. ¿En qué trabajas? Pues soy doctor. Soy ingeniero de software. ¿Por? Bueno, ¿te levantaste un día y ya sabías hacer tu trabajo? ¿O lo aprendiste yendo a la escuela? Ok, lo pillo. Así que, ¿dónde puedo encontrar esa escuela? ¿A qué aprendiste? Ahí es donde fui, la escuela de Superbikes de California. ¿En serio? La mejor formación que obtendréis. Hola chicos, debéis ir deprisa. ¿Cómo consigues llevar esta cosa al límite? Sí, aprendí algunas cosas con los años. ¿Y tenéis algún consejo que darnos? ¿Consejos? Os van a dar muchos consejos por ahí. ¿Por qué no aprendéis de verdad? Os prestamos esta copia de la Biblia de las curvas. Estaremos aquí la semana que viene. Ya nos la devolveréis entonces. ¿La Biblia de las curvas? Muchas gracias, tíos. Me parece que ya me puedo buscar otra copia.